queda en posesión del cargo de comandante en jefe de las Fuerzas Militares del Ejército de Nicaragua el general de Ejército Julio César Avilés Castillo. Firman comandante Daniel y mi persona. Felicitaciones, general. El general Julio César Avilés asumió un nuevo mandato en la jefatura del Ejército de Nicaragua en un acto de entreguismo y rendición de la institución militar ante la dictadura dinástica. En el acto oficial que celebró su tercera reelección consecutiva, el general Avilés ratificó la lealtad de la cúpula militar a los intereses familiares de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Todos estaremos respetando lo establecido en nuestra Constitución. Nada ni nadie nos hará cambiar la firme determinación de avanzar junto a nuestro pueblo y autoridades supremas. La dictadura extendió el mandato del jefe del ejército de 5 a 6 años, lo que mantendría a Avilés en el cargo hasta 2031 durante 20 años. Su reelección indefinida en la fuerza castrense ha generado un tapón institucional formado por unos 20 generales que bloquean los ascensos dentro de la carrera militar. Bajo el mando de Avilés desde 2010, el ejército rompió con la transición de la jefatura militar. Pasó de ser una institución profesional y apartidista a convertirse en uno de los pilares fundamentales del proyecto dinástico de la dictadura, siendo cómplice de violaciones a los derechos humanos y de las fuerzas paramilitares. Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenaron finalmente publicar la Constitución Chamuca en el diario oficial La Gaceta, la nueva carta magna con la que se recetan el poder absoluto en Nicaragua. La nueva Constitución entró en vigencia oficialmente el martes 18 de febrero de 2025, 18 días después de su aprobación en segunda legislatura y con 3 días de retraso, en violación a la Ley Orgánica de la Asamblea Nacional. Ortega y Murillo reformaron el 93.4% del texto constitucional y eliminaron la autonomía municipal, suprimieron el principio de la separación de poderes y crearon la figura de la copresidencia, para la cual los aspirantes deben ser elegidos por sufragio universal. Expertos constitucionales afirmaron a Confidencial que al nombrar en los nuevos cargos de copresidentes a Ortega y Murillo sin que hayan sido electos para ese cargo y otorgarles un año más de mando, los diputados están aplicando la nueva Carta Magna de forma retroactiva de manera ilegal, además que la misma Constitución carece de legitimidad de origen. Al entrar en vigencia la nueva Constitución Chamuca, la dictadura también impuso como precepto constitucional el uso de la bandera rojinegra del FSLN como símbolo nacional. Las instituciones públicas o privadas, escuelas, colegios y universidades estarán obligadas a izar la bandera del Frente Sandinista, un símbolo político asociado con la represión y la persecución y con la peor masacre perpetrada en Nicaragua en tiempos de paz durante 2018. Aunque el régimen imponía el uso de la bandera sandinista en las instituciones públicas desde su retorno al poder en 2007, la nueva disposición constitucional es una de las que más repudio ha provocado entre los nicaragüenses. La Asamblea Nacional, controlada por la dictadura, inauguró el uso de la bandera sandinista como símbolo nacional durante un acto celebrado el 20 de febrero de 2025. La simpatía partidaria por el FSLN, que en 2016 proyectaba el 56%, alcanzó su punto más bajo del 11% en mayo de 2023 y desde entonces se ha mantenido en 4 encuestas consecutivas entre el 11 y el 13%, según la consultora costarricense Sid Gallup. La Organización Internacional de Policía Criminal Interpol fichó a 10 de los 15 altos funcionarios nicaragüenses que junto a Daniel Ortega y Rosario Murillo tienen una orden de detención internacional por parte de la justicia argentina, confirmó el fiscal federal argentino Eduardo Tayano en una visita a Costa Rica. A Interpol se le pide datos de la persona por cual se va a extraditar. Entonces Interpol mandó 10 personas. Eso fue últimamente. Son total 15, pero 10 las que tiene identificados. Sin embargo, la Interpol aún no ha ordenado una alerta roja de detención en contra de ellos. Se trata de un trámite que puede tomar más tiempo y que no depende de la justicia argentina, según el fiscal Tayano. Y bueno, como dijo el juez español, nosotros no somos cazadores, somos pescadores. Es decir, si por alguna circunstancia, en algún momento, por un viaje aparece en otro país, se lo puede detener.
Eso es lo que dijo José Paniagua. Me parece lo más lógico que escuché hasta ahora en ese sentido. Este proceso penal por crímenes de lesa humanidad fue iniciado por los abogados Darío Richarte y Diego Pirota y está radicado en el Juzgado Nacional Penal y Correccional número 4 a cargo del juez Ariel Lijo y de la Fiscalía número 3 a cargo de Eduardo Tayano en Argentina. El 30 de diciembre de 2024, el juez Ariel Lijo ordenó la declaración indagatoria y la captura internacional de Daniel Ortega y Rosario Murillo por su posible responsabilidad en graves violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. El dictador Daniel Ortega ordenó nombrar a su hijo Laureano Ortega Murillo como el nuevo encargado de registrar y supervisar la inversión extranjera que opere en Nicaragua, a través de una nueva ley de inversiones extranjeras. La familia dictatorial responsable de establecer un marco de inseguridad jurídica para los negocios privados y las empresas, también ahora controlará y regulará las inversiones extranjeras en el país. La Comisión Nacional de Inversión Extranjera además estará integrada por el presidente del Banco Central de Nicaragua, el superministro económico Ovidio Reyes, además del ministro de Fomento, Industria y Comercio y el director ejecutivo de la Comisión Nacional de Zonas Francas. El investigador de la Universidad de Costa Rica, John Fonseca Ordóñez, advirtió que Nicaragua afrontaría graves consecuencias económicas si el gobierno de Estados Unidos restringe o elimina los beneficios del Tratado de Libre Comercio como sanción contra el régimen de Daniel Ortega. Pero de igual forma podría haber consecuencias para el resto de países de Centroamérica. El catedrático afirmó que sin el tratado conocido como DR-CAFTA, los productos nicaragüenses enfrentarían aranceles elevados, reduciendo su competitividad. Las exportaciones más afectadas serían las provenientes del sector textil, el café, el tabaco y los mariscos, así como los productos agrícolas. Recordó que Nicaragua tiene una fuerte industria maquiladora que depende de las exportaciones a Estados Unidos, por lo que si las exportaciones caen, miles de trabajadores podrían perder sus empleos, lo que también incrementaría la migración. Durante su visita a Costa Rica, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que aún están revisando el papel de Nicaragua en dicho tratado para evitar consecuencias en los demás países vecinos y socios importantes de la administración de Donald Trump. El dictador Daniel Ortega nombró al ex procurador general de la República, Joaquín Hernán Estrada, como nuevo embajador de Nicaragua ante el gobierno de la India. Hernán Estrada siempre ha sido un abogado personal y operador político de confianza de la pareja presidencial y ofició su matrimonio civil en 2005. Tras las elecciones municipales de 2008, siendo Procurador General de la República, Estrada lanzó una amenaza por la que sería recordado años después, cuando la dictadura de Daniel Ortega ordenó anular todas las libertades públicas e imponer su dinastía familiar. El gobierno ha actuado con suma prudencia, con suma responsabilidad, porque si no fuera así, bastaría un llamado del jefe de Estado y del líder político del Frente Sandinista, el comandante Daniel Ortega, a su militancia y no quedaría piedra sobre ningún medio de comunicación que fuera adversario que pretendiera tener la animadversión. Estrada renunció como Procurador General de Nicaragua el 8 de mayo de 2019, alegando razones de salud en medio de la crisis que estalló en abril de 2018, un cargo que había ocupado desde 2007. La administración de Donald Trump decretó una pausa administrativa indefinida en todas las solicitudes de inmigración presentadas por ciudadanos de América Latina y Ucrania, que fueron beneficiados bajo programas como el Parol Humanitario, según un memorando interno obtenido por CBS News. La congelación de las solicitudes de estatus legales permanecerá vigente indefinidamente, mientras el gobierno trabaja para identificar posibles casos de fraude y mejorar los procedimientos de investigación debido al exceso de solicitudes. Los casos en proceso quedan congelados pero no han sido anulados. Los migrantes que necesiten solicitar beneficios como asilo u otros ajustes legales pueden seguir haciéndolo de acuerdo a abogados expertos en asuntos migratorios en Estados Unidos. Un vuelo con 135 migrantes deportados de Estados Unidos con nacionalidades de Uzbekistán, China, Afganistán y Rusia, entre otros países, arribaron a la capital costarricense el pasado 20 de febrero de 2025. Según información de las autoridades, la mitad de los deportados eran menores de edad.
De esta forma, Costa Rica se suma a una creciente lista de países latinoamericanos que ofrecen su territorio como escala para migrantes deportados a solicitud del gobierno de Donald Trump. Los migrantes que llegaron a Costa Rica fueron trasladados en bus a un centro de detención rural cerca de la frontera con Panamá, donde esperarán unas 6 semanas para ser devueltos a sus países de origen. Los presidentes de Estados Unidos y Rusia, Donald Trump y Vladimir Putin, pactaron una agenda en común para finalizar la guerra en Ucrania, sin la participación del presidente Volodymyr Zelensky, a quien le pretenden imponer la pérdida de una parte de sus fronteras o ceder la mitad de sus recursos naturales a Estados Unidos. El mandatario norteamericano ha marcado distancia con el gobierno de Zelensky durante toda la semana y lo llamó dictador 2 veces, de la misma forma que lo inculpó por la invasión rusa a su país. Por su parte, el presidente francés Emmanuel Macron y el primer ministro británico Keir Starmer visitarán Washington durante la próxima semana para tratar de persuadir a Trump con un cambio de rumbo y presentar en Washington una estrategia común europea que incluiría una fuerza militar del viejo continente en Ucrania, con el objetivo de que Rusia desista de futuras intervenciones.